Saludos consentidos, ¿sí? O más bien, una dinámica diferente. Queremos retomar lo que hemos venido desarrollando y por eso queremos hacer una especie de resumen de este podcast de Mentoría con Sentido. Entonces, ¿por qué lo queremos hacer? Porque creemos que de pronto solamente el hecho de avanzar y seguir recibiendo información, pues se nos convierte pues, en un bombardeo de la misma, y esto va a hacer que de esta manera la aplicación se postergue, ¿sí? Entonces la invitación es a que volvamos a retomar algunos elementos y de esa forma ir como encajando la información que hemos venido desarrollando y hemos venido recibiendo. Entonces, lo primero que nosotros hablamos fue de esa preparación y actitud, esos 7 pasos que conforman esa preparación y esa actitud, donde hablábamos de la confrontación y el cuestionamiento, donde nosotros tenemos que hacer ese proceso personal, individual, interno, donde en ese mismo descubrimiento y en ese mismo reconocimiento tendríamos que realizar esos procesos de liberación de la carga, dejar de que fluya, ¿sí? Digamos, la energía, y de esa manera dejar de perdonarnos realmente, ¿cierto? Individualmente, para poder lograr una renovación y un cambio individual y personal. Y lo que iba a permitir es generar una convicción, una creencia, para poder tomar acción, ¿cierto? Y poder estar enfocados en lo que realmente nos interesa. Y pues obviamente siempre teniendo este componente importante de esa intuición, de esa atracción y la alineación de los diferentes elementos que están a nuestro alrededor. En la medida en que nosotros nos alineamos y podemos sintonizarnos realmente con lo que queremos, pues vamos a empezar a traer lo que queremos y vamos a poder celebrar esos resultados. Y de esta forma, pues, definir el sentido, o sea, ¿qué es importante realmente aquí? Pues entender de que ¿quién va a encontrar el sentido? Pues el que está buscando. El que busca, encuentra. Y definitivamente ese es un componente, un elemento clave y definitivo en el proceso. Y también hablábamos que donde nosotros podemos encontrar esos activadores. Estábamos hablando y lo mencionamos de que puede estar en esos elementos de placer, o en esos componentes de dolor, o en esos componentes de incomodidad e insatisfacción. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar de pronto ese porqué, esa razón, ese motivo. Y va a despertar en nosotros ese querer, ese deseo de poder cambiar de pronto las circunstancias actuales, de olvidarnos precisamente de ese ambiente y de esos resultados, y empezar a generar un proceso de convencimiento interno para poder hacer esa transición a la convicción, ¿sí? A la convicción de lo que nosotros realmente fuimos creados y fuimos diseñados y estamos en este mundo, en este planeta, ¿sí? Y por eso hablábamos de la importancia de demoler el muro, también partiendo del principio de que nosotros, la realidad que tenemos actualmente definida y la realidad que nosotros, para nosotros es lo que estamos viviendo actualmente, decíamos que simplemente es la percepción, ¿cierto?, de la información que nosotros hemos recibido, de esas experiencias, de ese conocimiento, de ese ambiente, y pues que de alguna manera pues ha construido ese muro que probablemente nosotros necesitamos derribar o demoler para poder de alguna manera enfocarnos y redireccionar si eso es lo que nosotros estamos buscando. También planteamos la importancia de que la información definitivamente es neutra, que esa información que nosotros recibimos porque o leemos o la escuchamos o nos relacionamos con otras personas, la información es neutra, ella no es ni buena ni mala. Simplemente nosotros como personas y como individuos somos los que le vamos a dar la interpretación y somos los que la vamos a encajar, y vamos a entrar a tomar una decisión de qué hacer con esta información, ¿sí? Y pues de esta manera pues tenemos que empezar a desechar esa información que nos aleja de lo que nosotros nos interesa, y empezar a recopilar esa información que nos enfoque, que esté relacionada con los intereses, porque tenemos que volvernos unos expertos en lo que a nosotros realmente nos interesa, nos llama la atención. Recuerden que nuestro cerebro es selectivo
y por eso tenemos que tener esa batalla de esa batalla con las hormigas. Y estas hormigas nosotros hablábamos de las por su significado en inglés, que es ant, ¿sí? Los automatic negative think, o sea, esos pensamientos negativos automáticos que a veces nos limitan, que a veces llegan a nuestra mente y son los que de alguna manera están evitando que nosotros podamos salir de esa situación en la que nos encontremos y que de pronto ese activador quede allí nuevamente en descanso, queramos nosotros estar en esa posición donde simplemente vamos a aceptar las circunstancias y vamos a seguir cómodos, probablemente como lo han dicho algunos, en esa incomodidad y simplemente aceptando el statu quo en el que nos encontramos. Pero necesitamos generar ese movimiento, revolver las aguas y empezar a modificar esos planteamientos que nos permitan realmente definir ese sentido. Acá es donde nosotros tenemos que ver, donde tenemos que observar cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son esas relaciones que probablemente nos están aportando o aquellas que nos están restando energía, nos están restando motivación. Y tenemos que empezar a definir esa rutina, ¿cierto? A establecer esas rutinas que de alguna manera nos permitan enfocarnos en lo que nosotros estamos pretendiendo, lo que nosotros hemos definido, ¿sí? Y por eso tenemos que estudiar y conocer sobre la temática que nos interesa, ¿sí? Entonces recordemos, nuestro cerebro de alguna manera tiene una capacidad de atraer, ¿sí?, la información y los ambientes y las oportunidades, pero porque estamos actuando desde el inconsciente. Ojo, importante, recordemos, y lo mencionábamos en momentos anteriores. ¿Qué mencionábamos? Simplemente nuestra mente es selectiva y ella se va a enfocar realmente en lo que nosotros estamos interesados, de pronto alejados de la lógica, porque a veces podemos decir, es que yo no estoy pensando, o mis pensamientos son otros, mis intereses son otros, pero inconscientemente, como lo dijimos en algún momento, usted se está autosaboteando. Entonces realmente usted tiene que afinar esos intereses, y para poder afinar esos intereses tiene que modificar esos hábitos, esas rutinas, construir nuevos hábitos y poder evaluar realmente usted qué hace en su día, o sea, cuáles son esas acciones que usted está tomando. Evalúe su día, tómese este momento y empiece a listar cuáles son las actividades que usted desarrolla en el día. Y empiece a identificar si esas acciones que en este momento usted está listando, entonces, si lo alejan o si lo acercan realmente a lo que queremos. Porque en la medida en que empecemos a transformarnos, ¿sí?, debemos transformarnos en un imán. Transformémonos en un imán, pero eso tiene que ser de manera interna. Y eso es importante aclararlo y definirlo, establecerlo, porque digamos, tenemos que ir realmente a la fibra más sensibles y realmente empezar a remover lo que está sobrando. Y para poder encontrar de alguna manera estos elementos o esta tierra firme, ¿sí? Acá pusimos el ejemplo seguramente en su momento, es el hecho de buscar ese cimiento, esa base, ese terreno que es firme, que es estable, que me va a permitir construir la estructura o ese edificio o esta historia de éxito, y de alguna manera que va a tener esa capacidad de soportarlo. Pero tenemos que empezar a bajar para poder remover y sacar lo que realmente no nos interesa, no nos aporta, ¿cierto?, sino que nos resta. Debemos buscar lo que nos suma. Y por eso también tenemos que tener esa capacidad de poder escuchar los códigos, el escuchar. Y aquí es donde venimos a mirar, oiga, ¿qué tengo alrededor? ¿A quiénes tengo alrededor? ¿Qué estoy escuchando? Nosotros fuimos diseñados para escuchar y poder también, basado en esos intereses, interpretar esos códigos, porque esta información es la que me va a permitir cargarme el combustible necesario para poder continuar y perseverar en lo que pretendo, en lo que quiero, en lo que me interesa. Pero también tenemos que tener la claridad mental
de que van a haber interferencias y distorsiones. O sea, si nosotros en este momento, tomemos un ejemplo, una persona que tenga 40 años y está iniciando este proceso de transformación, pues son 40 años que tiene experiencias, de conocimientos, de hábitos, y que independientemente nuestro cerebro, él busca la manera más sencilla y busca la forma de gastar menos energía. Entonces él ya genera unos hábitos, y pongamos el ejemplo sencillo. Cuando la persona de alguna manera estaba empezando a manejar, recuerda aquellas personas que saben conducir vehículos, ¿cierto? Inicialmente nosotros lo hacíamos de manera consciente, o sea, éramos muy racionales en la forma en que realizábamos el proceso, ¿sí? Lo coloco en neutro, o si lo tengo en cambio, pues tengo que enclochar, saqué el clutch de manera lenta, casi que algunos decían hasta antes de que le cascabelee, y entonces usted ya va a poder de alguna manera ir quitando el pie del freno y va a arrancar y se nos apaga, y bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos siendo tan racionales, ¿sí? Y tratando de salir de esta situación, pero el cerebro, ¿qué hace? Pues ya empieza a generar un hábito, y ya posteriormente en el tiempo, ya nuestro cerebro ha generado esas conexiones necesarias para que lo hagamos de manera automática. Y hoy día, después de que aprendimos a conducir o de pronto a montar en bicicleta, ya no necesitamos ser tan conscientes o racionales en el proceso, pero porque tuvimos la capacidad de sacar las interferencias, de sacar las distorsiones, de eliminar lo que no aporta, y empezar a dejar y a permitir que nuestro cerebro empiece a actuar. Y por eso es importante tener esa capacidad de aceptar o rechazar los planteamientos que nos están haciendo. ¿Basados en qué? En lo que nos interesa. ¿Basados en qué? En el punto de llegada que nosotros hemos definido. Y pues obviamente en esa misma medida poder eliminar esos pensamientos limitantes, esas experiencias traumáticas, porque obviamente cuando usted está expuesto a ciertos aromas, a ciertas situaciones, sonidos, generan procesos de que se despiertan esos traumas que son los activadores, y eso hizo que tuviéramos un modelo mental, y tenemos que transformar eso. Entonces son 40 años donde nosotros hemos venido alimentando de alguna manera este tipo de información y estos modelos mentales, que de alguna forma tenemos que empezar a transformarlos, y requieren de un tiempo, y tenemos que tener esta tranquilidad, tener esa paciencia para poder efectivamente generar nuevas conexiones, generar nuevos caminos, generar una tranquilidad, y que se convierta en algo que sea mucho más sencillo y mucho más manejable, para evitar esa carga. Y próximamente venimos con Declarando su Realidad. Y queríamos manejarlo y proponerlo de esta manera, porque es importante que nosotros logremos establecer nuevos hábitos, que nosotros logremos definir y estar tomando las acciones necesarias. O sea, acá no solamente es el hecho de que estemos nosotros en el ejercicio de estar escuchando solamente o leyendo, el que estuviera leyendo el libro en su momento, sino que apliquemos lo que estamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar, tenemos que tomar nota, definir metas, definir objetivos, definir una serie de planteamientos que nos van a permitir cambiar. Y ya lo habíamos dicho en su momento, la importancia de meditar, de hacer ejercicio, ¿cierto? De exponerse a lo que usted realmente está interesado, en escuchar música, en llamar a personas que le aporten. Esos son acciones y actitudes que usted, como persona, como individuo, como ser de contribución, debe ir desarrollando, debe ir alimentando, para poder de esta manera servir a otros. Entonces, consentidos, me encanta compartir con ustedes, y nos veremos en Declarando su Destino, el próximo capítulo de este podcast Mentoría Consentido. Abrazos, bendiciones, y se cuidan.